Mis queridos hijos e hijas, hoy, martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día, tomado de San Lucas. En aquel tiempo, vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra familia. El evangelista San Lucas nos muestra cómo Jesús resalta su verdadera familia. No es la que se adquiere en el marco de una cultura, sino la que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No aparece polémica alguna respecto a los parientes de Jesús, cosa que sí aparece en los pasajes paralelos de Marcos y Mateo. Lucas se concentra en el único punto que le interesa de verdad: la escucha y la palabra. Son las únicas cosas que nos hacen parientes de Jesús, miembros de su nueva familia. En definitiva, Lucas exalta la familia engendrada por la palabra sin sentir la necesidad de contraponerla drásticamente a la constituida por los vínculos de la sangre. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿me siento parte de la familia de Jesús? Nuestro mundo actual, de manera constante, invita a la persona a desvincular su existencia del aspecto espiritual, haciéndole pensar que la plenitud de la vida está en la conquista de realidades o cosas terrenas que a la final son efímeras y pasajeras. La práctica de la palabra de Dios nos hace miembros de la familia de Jesús y da a nuestra vida plenitud y felicidad. En cuantos estados, la propagación de la palabra de Dios se ve frenada por tantas leyes de carácter anticristiano que ven en el anuncio del mensaje de Jesús una amenaza. ¿Cuántos cristianos que viven la familiaridad con Jesús experimentan el dolor, el sufrimiento y la persecución, pero son fieles a esa familia que Jesús los invita a constituir? La opción cristiana nos invita de forma permanente a que nuestros oídos y corazón estén atentos a la palabra de Jesús. María Santísima y los apóstoles acogieron la palabra de Jesús no solo como palabra humana, sino como lo que es, palabra divina. De ahí que San Juan, en su prólogo del capítulo 1, nos diga: vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Reflexionemos.
Me da pena expresar mi fe en Jesucristo. Me siento orgulloso de pertenecer a la familia de los cristianos católicos. Me gusta poner en práctica la palabra de Jesús. Cuando nuestra vida espiritual entra en el dinamismo de la escucha y la práctica de la palabra de Dios, va creciendo en la libertad de espíritu, que es una realidad propia de los hijos de Dios. Nos recuerda el Papa Francisco. La vida cristiana es simple: escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, no limitándose a leer el Evangelio, sino preguntándose de qué modo sus palabras hablan a la propia vida. Miremos nuestros hogares y pensemos: mi esposo o esposa es una persona atenta a las palabras de Jesús. Mis padres son firmes en permanecer unidos a la familia de Jesús. ¿Qué hijo no se siente parte de la familia de Jesús? ¿Qué hijo se siente orgulloso de ser parte de la familia de Cristo? ¿Qué hermano rechaza escuchar a Jesús? ¿Qué familiar se ha salido de la familia de Jesús? ¿Qué familiar se esmera por hacer llegar a otros el mensaje de Jesús? En mi sitio de trabajo, ¿qué dificultades se encuentran en mi sitio laboral para poner en práctica las palabras de Jesús? ¿Qué compañero se burla de los cristianos católicos? En una comunidad parroquial, mi grupo apostólico, ¿le gusta hacer momentos de oración con la palabra de Dios? ¿Qué compañero de la pastoral acomoda el mensaje de Jesús a su inmadurez? Mis queridos hijos e hijas, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica produce el milagro de llegar a ser madre y hermano de Jesús. Del mismo modo que María escuchó la palabra y después se convirtió en madre, así puede suceder al discípulo cuando acoge el mensaje salvador. Nos recuerda el Papa Francisco: los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaban cerca de él para tratar de encontrar una equivocación, para hacerlo patinar y para que perdiera autoridad. Pero jamás se preguntaban: ¿qué cosa me dice Dios a mí en esta palabra? Somos cristianos y una característica del cristianismo es tener un corazón disponible para llevar a la práctica la palabra de Dios. Finalmente, nos expresa San Felipe Neri: Dios se complace en el alma humilde que cree no haber comenzado aún a hacer el bien. Palabra del día. Familia. Pregunta: ¿me siento parte de la familia de Jesús? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Hoy te ruego, oh Virgen María, que me ayudes a recibir la palabra para darle carne, para darle vida. Sabes que ando muy lejos de estas excelencias, esto es, de ver mi vida como un engendramiento de Jesús en el mundo. Yo, pobre pecador, yo tan inmerso en mil cosas, puedo acercarme a ti, Madre de mi Salvador. Condúceme con suavidad al interior de este misterio. Abre mis ojos para que vean las cosas maravillosas que la palabra puede llevar a cabo en mí
Dame un corazón capaz de comprender el mundo nuevo en el que son introducidos los oyentes de la palabra. Quédate junto a mí, oh Madre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Y cuando escuches con atención la palabra de Jesús, siéntete familia del mismo Jesús.